¿Cómo va la vida? Bienvenidos a una nueva lectura de Overlord. Hoy vamos a leer, en el anime la conversación entre Zanak y Ainz quedó muy bien adaptada. Quedó bastante bien adaptada, pero quiero que la revisemos en la novela ligera. Porque yo en la novela ligera recuerdo que me dejó con una gran sensación de boca. Y bueno, ¿cuándo fue que leímos el Volumen 14? Fue hace un año. Y bueno, quiero que lo revisemos una vez más porque vale la pena este momento. Es uno de los momentos más épicos del Volumen 14 y personalmente uno de mis favoritos de la novela incluso. No sabría meterlo en un top, pero de verdad que es un gran momento. Y vamos a revisarlo, vamos a leerlo. Estamos en el mismo contexto que está en el anime. El ejército del rey hechicero, del reino hechicero, está acercándose a la capital del reino de Restice. De hecho está a unos días, si mal no recuerdo. Y Zanak reúne un montón de gente, un montón de reclutas, y van al encuentro de este ejército del reino hechicero. Eso sí, si bien es un ejército, el de Restice, muy numeroso, están faltos de personal competente. Mira, alarma de spoiler, ¿sí? Aunque no, en realidad no son spoilers, porque esto ya lo acabamos de ver en el anime. Más de 400.000 hombres era el ejército del reino de Restice, mucho más grande que el que vimos en la masacre de las planicies Katse. Así que estamos en ese contexto. Ellos ya se han encontrado con el ejército del reino hechicero. Los encuentran, los ven. Dice, pasaron 2 días, la gente de Restice, desde que comenzaron a formar el campamento. Tanto se tardaron en prepararse para la batalla debido al gran número de gente. Y justo cuando terminaban de acomodarse, como expresando que ya les habían tenido paciencia suficiente, apareció el ejército del reino hechicero. Eran unos 10.000 soldados. Había, a grandes rasgos, un total de 3 o 4 tipos de no muertos. El tamaño hacía pensar que caerían fácilmente, pero la realidad era que, a nivel individual, los soldados del reino hechicero tenían una ventaja abrumadora. Su Alteza. Ya lo sé. Zanak respondió al secretario militar. El secretario militar no estaba acostumbrado a usar armadura. Hasta se veía gracioso en su postura. Zanak estaba en las mismas. Vestía la armadura de Gazef, el tesoro de la familia real, y estaba consciente de lo mal que le quedaba, en especial en comparación con el capitán guerrero. Por suerte la armadura era mágica. Por el estrés había estado comiendo mucho, y más grasa de la usual se le acumulaba en el abdomen. De no ser por la magia, habría tenido que buscar un herrero que la ajustara. ¡Traigan al caballo! Un caballero obedeció a Zanak y le llevó un caballo a la tienda de campaña. Apenas logró montar al animal, que lo veía con desaprobación, y salió solo del campamento, en dirección al ejército del reino hechicero. Llevar guardias sería inútil si el rey hechicero decidía matarlo. Tampoco serviría para intimidarlo. Ir solo al menos serviría para mostrarle su audacia a sus soldados. Y si el rey hechicero lo mataba al llegar sin compañía, serviría para exponerle al mundo su intolerancia. El gran temerario de Restice. Zanak llegó al punto medio entre ambos ejércitos sin obstrucción alguna y activó el ítem mágico para ampliar su voz. Soy el príncipe del reino de Restice, Zanak Valion y Gana Rile Myself. Quiero hablar uno a uno con su majestad el rey hechicero. No tenía intención de tratar de convencerlo. Ya sabía que no tendría sentido. Pero quería saber qué pensaba. ¿Por qué había comenzado todo? Ainz se encontraba debajo de una carpa que cubría 3 de sus costados, observando a su ejército formar su campamento. Como el ejército de no muertos no necesitaba provisiones, la formación que tomaron fue bastante compacta para el número de soldados. En realidad, armar un campamento era innecesario, pero lo hacía para conseguir experiencia, y en efecto, luego de hacerlo varias veces, se iba volviendo cada vez más fuerte. En una situación normal, Mare lo ayudaría con su magia a instalar el campamento, pero debido a cierta razón, solo observaba en silencio a los no muertos.
Aura también los miraba a su lado, pero ella estaba más concentrada en sus propios lacayos. Lo más fácil sería ordenar la formación y construir las tiendas con magia, pero quería que se usaran los toldos que habían transportado físicamente para levantar el campamento de su ejército. No estaría mal dejar a Mare encargado de todos los asuntos de construcciones del reino hechicero, pensó Ainz al ver de reojo al joven que observaba con seriedad a los no muertos. En el reino hechicero había semihumanos y seres heteromorfos talentosos para excavar, y podrían quedar bajo el mando de Mare. Es más, tenía el presentimiento de que Albedo ya actuaba para hacerlo, en cuyo caso Ainz también habría recibido el documento pertinente, por lo que debería consultar con ella qué le parecía. Como si le hubiera leído la mente en ese instante, Albedo regresó de la construcción, acompañada por Cocytus. Ainz-sama, parece que un mensajero del ejército humano se dirige hacia aquí. ¿Qué piensa hacer? ¿Un mensajero para dar inicio a la guerra? Haz los preparativos para recibirlo. Es decir, preparen unas bebidas y demás. Albedo comenzó a acomodar mesa y sillas, mientras Ainz confirmaba visualmente que un hombre con armadura completa se acercaba a caballo. Recordaba haber visto esa armadura en alguna parte. Esa es la armadura de Gazef Stronov, creo. ¿Será ese el nuevo capitán guerrero? No concuerda con lo que recuerdo haber escuchado. El mensajero se detuvo justo entre ambos ejércitos y se presentó en voz alta. Soy el príncipe del reino de Restice, Sanak Baleon y Gana Rile Baiself. Quiero hablar uno a uno con su majestad el rey hechicero. Debía usar un ítem mágico para que la voz les llegara hasta ahí. ¿Qué hacemos, Ainz-sama? Si no viene a declarar el inicio de la batalla, no vale la pena escucharlo. ¿Empezamos el combate? Cocytus respondió, no, Albedo, eso no estaría bien. Debe venir a intentar convencerlo, y Ainz-sama parecería mezquino si no acepta hablar con él. ¿A quién le importa lo que piensen? Albedo sonrió con crueldad. De cualquier manera, todos morirán. No quedará nadie para esparcir semejantes rumores. Ainz también quería evitar discutir con él. Era un miembro de la realeza, lo cual significaba que era superior en todo, excepto en capacidad de combate. Sin embargo, Albedo, ¿ya lo olvidaste? Alguien podría estar observando y después esparcir esos rumores. Lo lamento mucho. Bien, iré. Es un miembro de la realeza y vino solo. Debo ir o quedaré mal. ¿Estará bien, Ainz-sama? No lo sé, pero si llegaran a lavarme el cerebro, Aura, usa ese War Item para protegerme. Ainz había dejado en Nazarick el War Item que solía portar. Aura podría usar el pergamino, representación de la naturaleza y la sociedad, para absorberlo junto con ella. Así, aunque le lavaran el cerebro a Ainz, no podría teletransportarse fuera de ese lugar. ¿Entendido? Bien, contestó Ainz antes de montar en un Soul-Eater y partir del campamento. Ya había practicado el montar a caballo y ahora podía hacerlo sin mucho problema. No obstante, tampoco era muy bueno, así que decidió irse en un Soul-Eater para evitar pasar vergüenzas. El príncipe lo había esperado abajo del caballo, así que Ainz lo imitó y también desmontó. Sin importar el destino que le aguardaba, debía responder con gentileza a las cortesías mostradas. El príncipe era algo rechoncho, con ojeras tan profundas que ni el maquillaje podía ocultarlas. Es un placer conocerlo, su majestad el rey hechicero. Mi nombre es Sanak Baleon y Gana Rile Baiself. El placer es mío, su alteza. Soy el rey hechicero, Ainz Olgón. Creo que nos resultaría más placentero hablar sentados. Ainz activó 2 hechizos, creando 2 tronos negros uno frente al otro con cierta distancia entre ellos. Debería ser obvio dado que los creó con la misma magia, pero cabe aclarar que eran idénticos. Quizás se sienta un poco duro por el metal, pero ¿qué te parece? Sería un gusto, su majestad. Ambos tomaron asiento y Ainz activó otro hechizo. Una reluciente mesa negra apareció entre los dos. A pesar del constante uso de magia, Sanak no se mostraba alerta. ¿Sería que no tenía intención de tratar de asesinarlo? A continuación,
Ainz sacó 2 vasos de su inventario, así como una vasija con agua helada. ¿Te parece bien un vaso de agua? No creo que el alcohol sea apropiado, pero si quieres, también tengo jugo de naranja. Muchas gracias, Su Majestad. Aceptaré el agua con gusto. Ainz no podía ingerir líquidos, pero igual sirvió en su vaso por cortesía. Ahora podemos empezar nuestra conversación. ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres que explique por qué nuestra invasión está justificada? No es necesario hablar de eso, Su Majestad. Hay algo más que quiero preguntarle. ¿Por qué comete semejantes atrocidades? ¿Por qué no acepta nuestra rendición? Era la pregunta natural. Ainz tenía su motivación racional, pero desde la perspectiva del reino no era más que brutalidad arbitraria. Asintió. No tenía sentido esconderlo, así que le explicó el plan del reino hechicero. Porque no ganaríamos nada. Ustedes serán un sacrificio para mostrarle al resto del mundo lo inútil que es volverse enemigo del reino hechicero. Para este fin, luego que arrasemos con su ejército, entraremos en la capital y la convertiremos en una montaña de escombros. Se quedará así por cientos, miles de años, el resto de la eternidad, como prueba de lo que le sucede a quien osa alzar sus inútiles armas contra nuestra nación. No parece que esté bromeando. No lo estoy. Solo dije lo que planeo. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Preguntó Ainz a su vez sin comprender su respuesta. Usted tiene un poder inmenso. No necesita hacer esto para mostrarle su fuerza y autoridad a la gente. Sanak se lamió los labios, tragó saliva y volvió a preguntar. ¿Por qué es tan mezquino? Mezquino, ¿eh? Sanak parecía estar nervioso. Pensó que lo había hecho enojar, pero no era el caso. ¿Qué es lo que busca? Ainz repitió la pregunta en su mente. Para Ainz, para Satoru Suzuki, los amigos que había conocido en Yggdrasil lo eran todo en su vida. Sus recuerdos con ellos eran sus mayores tesoros. Quería volver a verlos. Cuando el juego de Yggdrasil terminó, justo cuando todo debía llegar a su fin, llegó a este mundo. No había sido el fin. Era apenas el inicio. Los NPC creados por sus compañeros cobraron vida propia, y en cada uno de sus movimientos, gestos, ademanes y expresiones encontró fragmentos de sus amigos. Bueno, justo después del cambio, lo único que encontró fue desesperación. No entendía lo que había sucedido y le preocupaba que fueran a traicionarlo, lo cual era risible en retrospectiva. Ahora eso casi no lo preocupaba. Pero no estaba seguro de que él fuera el único que había llegado a este mundo. Ya había notado indicios de la presencia de otros jugadores. Entonces, era razonable pensar que sus preciados amigos también podrían encontrarse en este mundo. Aunque claro, si la condición era haberse conectado durante los últimos momentos del juego, no sería posible que estuvieran ahí. Y entre más usaba su magia y profundizaba su investigación, más presentía que no los encontraría. Sin embargo, mientras no lo tuviera por seguro, la posibilidad existía. Quizá era tonto aferrarse a una esperanza tan frágil. Tal vez era patético. Pero lo era todo para él. Y ahora este sueño se había debilitado. Por fin. Apreciaba a sus amigos, pero ya valoraba por igual a los NPC. Eran como los hijos de sus antiguos compañeros y Ainz, como el único que quedaba, tenía que protegerlos. Así que Ainz podía sacrificar todo, siempre que fuera para evitar que los NPC estuvieran en peligro, siempre que fuera para que la gran tumba subterránea de Nazarick no cayera ante el enemigo, siempre para dar prioridad al fortalecimiento de su organización. Shaltir había caído bajo el control de un extraño. Pudo recuperarla, pero en ese momento existió la posibilidad de que todos los secretos de la gran tumba subterránea de Nazarick llegaran a manos enemigas. Existió la posibilidad de la destrucción. No podía permitir que volviera a suceder. ¿Qué busco?
Suena complicado, pero es algo muy simple. Lo que busco. Mi deseo es solo uno: la felicidad. ¿Felicidad? Zanak parpadeó repetidas veces. A Ainz se le escapó una ligera risa, pues no pensaba decir algo tan extraño. Humano o no, cualquiera siempre busca la felicidad, ¿no lo crees? Ainz había olvidado su actuación de siempre y hablaba como si estuviera con un amigo. ¿Y dice que no le importa robarle la felicidad a otros para conseguir la suya? No es obvio. Mientras mis seres queridos sean felices, no me importa qué le suceda a los demás. ¿Qué harías si, para que tu país fuera feliz, el pueblo de otra nación tuviera que sufrir? ¿Renunciarías a la felicidad de los tuyos? Estás yendo a extremos ilógicos. Luego de recuperar la calma, Zanak inclinó la cabeza. Discúlpeme por eso, Su Majestad. Ainz también volvió a actuar como gobernante. No te preocupes. Al ser usted tan sabio y fuerte, ¿no podría encontrar otra manera para obtener la felicidad? Tal vez sí, pero tal vez no. Si tengo frente a mis ojos una opción sencilla para obtenerla, ¿por qué habría de buscar otra que quizá ni existe? Como dice el dicho, a la diosa fortuna hay que tomarla por los pelos, o algo así. Zanak estaba un poco confundido. Vaya, leyenda tan interesante. Perdone, no lo hago con la intención de burlarme de su religión, no me lo tome a mal. No te preocupes, no lo digo por religión, es solo una frase que recordé. En fin, esa es mi respuesta. Los haré infelices para obtener nuestra felicidad. Esa es la razón de esta guerra. ¿Qué tal? Bueno, entiendo su forma de pensar. Trabajar por el bien del país, hacer felices a los que nos sirven, es nuestro deber como gobernantes. Si el destruirnos le traerá felicidad a su pueblo, puedo ver por qué no acepta nuestra rendición. Al menos comprendo que no puedo hacer nada para evitarlo. Ya veo. Qué bien que comprendes. Supongo que ahora debería ser mi turno para preguntarte algo, pero no hay nada que quisiera... Ainz miró arriba y pensó. Ya sé. Ya que estás usando esa armadura, quiero preguntar por la espada. ¿Quién tiene el arma de Gazef Stronov? La tiene bajo su cuidado un hombre llamado Brainunglaus. Brainunglaus. Aquel hombre. Era uno de los que estuvieron presentes durante su duelo contra Gazef. Lo recordó por el nombre, pero ya había olvidado su aspecto. Iba a convertir la capital en escombros, pero planeaba recolectar algunos ítems, entre estos la espada de Gazef. ¿Él vino a la batalla? No está aquí, Su Majestad. Se quedó en el castillo. Ya veo. Entonces no importará qué hechizo use para aniquilarlos. Tendría que pedirle a Cocytus, encargado de destruir el castillo, que tuviera cuidado. No tengo el menor deseo de perder, pero le agradecería si pudiera matarnos suavemente, sin hacernos sufrir mucho. Sí, de acuerdo. En honor a nuestro tiempo juntos aquí, al menos a ti te mataré de la forma más suave posible. Se lo agradezco. Zanak sonrió ampliamente y Ainz quedó asombrado. Ese hombre era muy valiente. No se creía capaz de hacer lo mismo. Dudo que pueda aprovecharla, pero esta fue una buena experiencia de aprendizaje. Ya veo cómo es la realeza. Zanak tomó el vaso y bebió toda el agua, sin reservas, como si ni siquiera pensara que podría estar envenenada. Está deliciosa, Su Majestad. Para terminar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted o alguno de sus súbditos mató a mi hermano mayor? Hermano. Ainz inclinó la cabeza a un lado. Luego de un poco, recordó que le habían dicho que se encargaron de un príncipe del reino, pero no podía recordar su nombre, solo sabía que era largo. Probablemente sí, uno de mis súbditos. Ya veo. Así que murió. Siento que pierdo un peso del pecho. Muchas gracias por decírmelo, Su Majestad. Me retiro. Luego de decir eso, Zanak volvió a su caballo. Ainz desvaneció los vasos y demás y se dirigió a su Soul Eater. Zanak, a un lado de su caballo,
esperaba a que lo hiciera. No entendía por qué no se subía, pero luego de que él montó al Soul Eater, por fin Zanak montó en su caballo. Ya arriba, recordó sus posiciones como rey y príncipe. Debió hacerlo para evitar dirigir la mirada desde arriba a quien era superior a él. Heinz no sabía de modales de negocios que involucraban caballos, pero por lo que quedó impresionado ante la forma en que los nobles mostraban respeto. Tengo que estudiar sobre modales entre nobles. Solo encuentro más y más cosas que debo aprender. ¿Algún día se acabará? ¡Su Alteza! Los nobles recibieron a Zanak de regreso. La mayoría provenían de territorios cercanos, convencidos por las cartas del príncipe. Zanak había podido ir sin que nadie lo detuviera, pero de regreso encontró lo contrario. Ni podía entrar en su tienda. Seguramente todos aguardaban a que les diera noticia de que logró convencer al rey hechicero de que se retirara. Fue directo y al grano, y contestó a la pregunta que todos tenían. Fue imposible. Su majestad el rey hechicero piensa matarnos a todos. No hubo oportunidad de negociar. Le sorprendió que algunos palidecieran al escucharlo. ¿Realmente habían esperado que lo resolviera a estas alturas? Zanak se apeó del caballo, y dejando atrás a los nobles mordiéndose los labios, entró en su tienda. Dentro lo recibió el secretario militar. Tenía una sonrisa sarcástica en el rostro. Parece que no hay buenas noticias. En otras palabras, tal como lo esperábamos, aunque hubo algo que me sorprendió. ¿De verdad? Por cierto, yo nunca he visto al rey hechicero. ¿Qué tan maligno es ese monstruo? Zanak sonrió. Es más humano de lo que me esperaba. El secretario militar abrió mucho los ojos. Era la primera vez que lo veía así. Zanak se puso a pensar en el rey hechicero. Ciertamente tenía el aspecto de un monstruo terrible. Su mera presencia era aplastante y su vestimenta parecía poseer un inmenso valor. Aún así, actuaba por el bien de sus seres queridos, en busca de la felicidad, como haría cualquier otro. Honestamente, no le parecía congruente con la esencia del no muerto, enemigo de todos los vivos, pero en verdad que parecía humano. No entendía qué había pensado para llegar a esa conclusión, pero tal como se lo había dicho, lo entendía como rey. Sí, es como un humano común y corriente. Zanak alejó la mirada del secretario militar y volteó al exterior de la tienda. Quizá pudo hacer algo antes de que llegara esto, pero ya era muy tarde. ¿Cómo van la preparación para el combate y la organización de la línea de mando? Las tropas bajo su mando directo están listas para moverse en cualquier momento. Nos pareció bien el método de dividirlos según sus domicilios en la capital. Sin embargo, las tropas de los señores están bastante lentas. Pelean por quién tendrá la vanguardia y no en buen sentido. El enfado del secretario militar era claro. Era de esperarse. No se encuentran bajo nuestro mando y algunos no están listos para morir. Lo único que espero es que no desencadenen la batalla y parece que al menos lo lograrán. Era un verdadero problema que no pudieran ponerse de acuerdo para sincronizar sus movimientos, pero perderlos resultaría peor, pues formaban una cuarta parte del ejército. Si hiciera la espantosa cuenta de que el rey hechicero había matado a 200.000 hombres con un hechizo y, por lo tanto, ahora quedaba la mitad del ejército, y en esa mitad estuvieran las tropas de dichos nobles, esa cuarta parte resultaba mucho más importante de lo que se pensó al inicio. ¿Y qué tal va la estrategia? No tenemos ninguna, a su Alteza. El secretario militar sonrió cansado, rendido. Ni formación. Vamos a arremeter sin pensar. Hay que hacer lo posible para evitar que la moral se desplome. ¿Formamos una tropa antirretirada? No. Pongan a los caballeros de la familia real al frente. También, usted no, por favor. Nosotros iremos. ¿Tú? Pareció decirle Zanak con los ojos. Sabía que no era la persona para decirlo, pero no podía imaginar a ese regordete blandiendo la espada. Si alguien debe ir al frente, seré yo. Usted comande desde atrás. Zanak y el secretario militar se vieron fijamente por un momento, hasta que por fin asintió. Me alegra que lo entienda. El secretario militar miró arriba, al techo de la tienda de campaña.
No había nada ahí, ni podía ver el cielo, pero luego de un rato dijo: honestamente, Stronov no me agradaba, pero todos los días pienso, si tan solo él estuviera aquí. Entiendo cómo te sientes, aunque a mí Gasev sí me agradaba. El secretario militar esbozó una sonrisa y, justo entonces, hubo un escándalo afuera. ¿Qué ocurre? ¿Acaso el reino hechicero empezó a moverse? No. Zanak escuchó con atención y sonrió. Es por otra cosa. En eso, muchas personas entraron con rapidez en la tienda. Eran nobles con territorios que rodeaban, aunque a cierta distancia, la capital. Entre ellos estaban los que habían palidecido algunos momentos atrás. Los acompañaban quienes parecían mercenarios, sus espadas manchadas con sangre. ¿Qué hacen con espadas desenvainadas en la tienda de su Alteza? ¡Retírense! Los nobles ignoraron los gritos del secretario militar. Miraron a Zanak con ojos de ratas acorraladas. Zanak quiso reír a carcajadas. Lo había imaginado desde que entraron, pero ahora estaba completamente seguro de en qué tonterías pensaban. Fue un error alejar a los caballeros para hacerlos comandantes. El motín sucedía porque no tenía defensas. No había considerado la posibilidad de una rebelión porque no creyó que la humanidad fuera tan superficial. No, actuaban correctamente. Habían encontrado su propia manera de sobrevivir. Él era a quien debía reprocharse. No pudo comprenderlos. No pudo quitarles sus preocupaciones. Darles un líder al cual seguir. ¿Qué habría hecho mi padre? Zanak se esforzó por mostrar una expresión severa, pero casi se la arruina por las ganas de reír. ¡Atrás, rufianes! ¡Alto, secretario militar! ¡Pero, Su Alteza! ¡Alto, ustedes también deténganse! No seguiremos sus órdenes. Ya deténgase, Su Alteza. No le servirá de nada intentar ganar tiempo. ¡Ja! Esa no era mi intención. Vestía el tesoro nacional, pero no había recibido suficiente entrenamiento de combate. Quizás su hermano se habría podido, pero a él le sería imposible derrotar a todos los presentes. Si la rebelión había sido planeada en lo más mínimo, no tendría manera de salvarse. Miró fijamente a los nobles y estos parecieron encogerse. Patético. Si creían hacer lo correcto, deberían actuar con la frente en alto. Por eso, Zanak sí la mantuvo. Debía mostrarles con su actitud que él no había hecho nada mal. ¿A qué vinieron a mi tienda? Deben tener claro qué significa venir con espadas desenvainadas. Por supuesto, Su Alteza. Queremos que se dé por vencido en esta batalla. Zanak sonrió. No sirve de nada rendirse frente a su majestad del rey hechicero. Ya hablé con él. No aceptará nuestro sometimiento. Quizá no lo crean, pero la única manera en la que podremos sobrevivir será resistiendo su ataque. No podemos ganar, susurró uno de los nobles. Zanak estaba de acuerdo. Aún así, no tenemos opción. Le propuse someternos a él, pero fue en vano. Se lo repetiré. La única manera en la que podremos sobrevivir será peleando. Quizá usted, pero podría aceptarnos si hacemos algo por él. Entreguémosle su cabeza para que nos perdone. Entonces el resto de los nobles comenzó a hablar. En primer lugar, la culpa la tiene quien atacó el transporte de alimentos del reino hechicero. Nosotros no hicimos nada malo. Jurémosle lealtad al rey hechicero. Desde la perspectiva de Zanak, parecían doncellas ingenuas hablando de su príncipe azul. E incluso así, entendía cómo se sentían. Les diré algo. Llevarme no les servirá de nada. Yo estoy listo, como miembro de la familia real, a pelear hasta el final. Vengan por mí aquellos a quienes no les importe perder la vida. Cielo santo, qué desgracia tener que morir a manos de sus aliados. No, tenía suerte de que esos idiotas morirían ahí
y no afectarían a su hermana y a su padre. Aunque, bueno, mientras su hermana tuviera a ese guerrero a su lado, no tendría de qué preocuparse frente a estos mentecatos. ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mi cabeza si tanto la quieren! Zanak desenvainó su espada. El secretario militar se colocó a su lado. No confiaba en sus habilidades de esgrima, pero el equipo le daba seguridad. El príncipe miró fijamente a los nobles, quienes no se lanzaron a atacarlo de inmediato. ¿Qué ocurre? Ya derramaron sangre para llegar aquí. Ya eligieron mancharse las manos en lugar de tratar de envenenarme. ¿No están listos para cumplir su cometido? Los nobles se vieron unos a otros. Sintió decepción. No por el hecho de que ni siquiera lo hubieran considerado, sino porque perdería la vida a manos de semejantes ingenuos. A final de cuentas, había sido un acto precipitado, impulsado por el terror de tener al ejército del rey hechicero tan cerca. A final de cuentas, no había sido el adecuado para convertirse en rey. Falto de la virtud de su padre, la majestad de su hermano y la inteligencia de su hermana. Pero no le importaba. Su deseo no había sido convertirse en rey, sino hacer del reino de Restice un lugar mejor. Exactamente. Quería hacer felices a su país, a su gente, a su familia. En ese momento, uno de los nobles llamó a alguien afuera de la tienda y unos mercenarios fornidos entraron. Zanak chasqueó la lengua y recordó cómo su hermano blandía la espada. Imitó su grito de guerra y saltó al ataque contra los nobles. Y con eso finalizamos el fragmento de los momentos finales de Zanak. De hecho, por si no lo sabían, el nombre de ese capítulo se llama El Último Rey, ¿eh? Evidentemente haciendo honor a Zanak. Sí, El Último Rey, capítulo 3, El Último Rey. Por si quieren seguir esta lectura, está en la parte 3 del capítulo 3 del volumen 14. Les recuerdo que en mi canal está la lista de reproducción del volumen 14, completamente narrado por mí. Este fue uno de los mejores momentos de ese volumen. Es que es genial, Y considero que el anime lo adaptó muy bien, Creo que la conversación quedó casi que íntegra entre Ainz y Zanak. Evidentemente se pierden los pensamientos propios de cada uno de los personajes, porque pues no está escrito, es una adaptación visual de anime. Pero creo que la adaptación quedó bastante bien, Fue un momento final de su personaje muy bueno, con dos cojones, hasta el final. Es verdad que su muerte es triste, es muy triste porque lo mata a su gente, pero aún en ese momento tan injusto, tan desalentador, ante esa traición tan rastrera, incluso en esos momentos no bajó la cabeza, con la frente en alto. Mi bueno de Zanak. Así que nada, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Suscríbete a mi canal de Twitch si no estás suscrito. Si tienes Prime puedes hacerlo gratis. O suscríbete, vuélvete miembro del canal de YouTube. Está súper baratísimo volverse miembro. Y también me puedes apoyar con una donación por PayPal. El link está en la descripción de todos mis videos. Y nada, si no están suscritos a este canal de YouTube,
y les agradó este contenido, tengo mucho más contenido de todo, Overlord y charlitas y así. Este canal es cosas random, pero principalmente Overlord, así que te invito a que te suscribas, deja algún comentario si te gustó esto y nos veremos en la próxima con más. Chaito, gente.